No sé si a usted le ha pasado, pero hoy que vivimos en la era del YouTube, ¿no? Y hay muchas cosas buenas, ¿no? Hay canales cristianos que transmiten todo el día predicaciones, música, hay muchas cosas útiles para aquellos que no sabemos cierto tipo de cosas. ¿Dónde vamos? YouTube. Yo aprendí a soldar por YouTube, para el campamento aprendí carpintería y algunas cosas. Y lo cierto es que a veces uno la ve y se ve tan fácil, pero cuando ya la quiere hacer, dice, no, era más difícil de lo que yo pensaba, ¿no? Y uno intenta imitar un poco cómo se trabaja, cómo se hace allí. Pero claro, los que lo hacen, la mayoría de los que graban y tienen estos tipos de canales, son personas que se dedican hoy día a esto. Ellos se dedican, son profesores de esto y solamente ocupan otra plataforma más para dar a conocer. Pero es bueno ver lo que están haciendo allí y uno intenta imitar la manera en cómo lo hacen y no siempre nos sale bien. Y no siempre nos sale bien porque, claro, vemos la distancia entre personas que están se dedican a esto, ¿no? Y están entregando su conocimiento a uno que simplemente adquirió conocimiento allí por un video o dos videos y no logra captar. Hay personas más hábiles que logran y agarran y aprenden de una y lo hacen excelente. Una de las excusas que muchas veces utilizamos para limitarnos a nosotros mismos, para muchas veces justificar nuestra, ya sea mediocridad o autocomplacencia en cuanto a los mandatos divinos, en cuanto a los mandatos del Señor, en cuanto a los ejemplos que hemos de seguir de las Escrituras, es que, son muy altos y la verdad es que, como estamos viendo precisamente en Filipenses, y si ha estado meditando en el texto durante estos días, cuando desde el capítulo 1, verso 27, nos dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, vivir como ciudadanos del cielo. ¿Y de qué manera? Unánimes por la fe del Evangelio, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, y que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, después de eso decimos, pero es que Cristo es Dios, pero Él es Dios. Ese es un parámetro muy alto para nosotros. Los últimos versos que estuvimos estudiando, versos 17 y 18 del capítulo 2, donde de forma muy breve Pablo intenta hacer una alusión a sí mismo, diciendo, aunque yo mismo sea derramado en libación, o sea, yo mismo sea sacrificado, sea puesto en el sacrificio por el servicio hacia vuestra fe, y él dice, yo intento tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y lo estoy manifestando en mi ministerio hacia ustedes. Y Pablo lo dice en algún momento, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, nuestra primera excusa es decir, pero es que es Cristo. Cristo es un parámetro muy alto y sin duda es el más alto que tenemos y es a donde debemos apuntar, pues un día seremos como Él. Y mientras tanto debemos caminar en esa dirección. Y como decía un predicador, que nuestro camino o nuestra escala desde aquí al día que el Señor venga por nosotros y seamos como Él, que no sea tan largo, que no sea tan distante. Y después decimos, pero Pablo se pone de ejemplo, pero era el apóstol Pablo. Algunos dicen que probablemente Pablo tenía todos los dones espirituales, sino una gran parte de los dones espirituales para el ministerio que él desarrolló. Fue el gran apóstol, ¿no?, del Antiguo Testamento. Entonces decimos, pero Pablo es Pablo, ¿no? Y siempre lo tenemos allí. Y creo que Pablo, o no tanto Pablo, yo creo que el Espíritu Santo sabía de esto en nuestros corazones, no solamente acá en el 2021, sino que aún aquellos que recibieron esta carta, y hace un paréntesis que va desde el verso 19 hasta el verso 30, donde intenta, ¿no?, hacer un llamado, contando, o poniendo al tanto de dos personajes, Timoteo y Epafrodito.
¿Y qué nos dice de ellos? Son cosas interesantes, pero creo que el propósito principal de lo que está aquí, que es un paréntesis, como siempre un paréntesis, no es que está fuera de contexto, pero eso podría obviarse y no pasa nada, ¿no? Simplemente es una adición a algo que ya está aquí, pero que es necesario para nosotros. ¿Se da cuenta que cuando a veces nosotros ponemos algo entre paréntesis es para... O sea, ya te lo expliqué de una manera y te lo pongo entre paréntesis para que si no lo entendiste, con esto te quede claro. Y creo que va por ahí un poco el propósito del Espíritu Santo al dejarnos esto, para que veamos a estos dos hombres, porque puede ser, ¿no? Y esto ha pasado en mi vida, decimos, bueno, pero Cristo está muy alto, Pablo también, pero estos personajes, estos sí que pueden llegar a tener un vínculo más cercano con nosotros. Y precisamente el desafío es a imitar a ellos en su testimonio. Fíjese, vamos a leer la escritura, dice, verso 19 de capítulo 2 de Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que, al verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar un momento. Señor, queremos encomendarnos a ti esta mañana para que tu palabra nos hable y nos desafíe, Señor, viendo esta porción, Señor, que nos habla de estos dos personajes, de estas dos personas, Señor, siervos tuyos, que están aquí y has querido, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que estén acá en el texto para animarnos, para exhortarnos, pero para desafiarnos también, Señor, y examinar nuestra vida a la luz de tu Escritura y ver qué es lo que tenemos que poner a cuenta, Señor. Háblanos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nuestra manera de ver a la gente es fijarnos, tenemos una gran muralla blanca, ¿cierto? Y ponemos un punto negro, ¿en qué va a ir nuestra mirada? A ese punto negro, ¿verdad? Nuestra tendencia humana es a fijar nuestra mirada o prestar nuestra atención más bien a detalles que hacen una diferencia normalmente y tristemente en las cosas negativas, ¿no?, de ciertas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, todos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y no es una excusa. Entonces se manifiesta de una u otra manera, en alguna u otra área se va a manifestar mi naturaleza pecaminosa, y como aquellos que nos observan también son pecadores, entonces nuestra tendencia natural es a observar ¿qué cosa? El pecado en los demás, y no es por otra razón que Cristo dice, ¿no?, que cuando debemos juzgar, hagámoslo con cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a estar viendo la paja en el ojo ajeno y no vamos a ver la viga que está en nuestro propio ojo. No dice que no debemos de juzgar, ¿no? Tenemos muchos pasajes que nos dicen cómo debemos tratar con el pecado de otras personas. Pero lo cierto es que nuestra tendencia mayor es a fijarnos en los defectos, o aún ni siquiera pecado podríamos llamarle, pero sí en defectos de los demás, más que en sus virtudes.
Y este paréntesis creo que no solamente nos habla de Timoteo y Epafrodito, sino que de manera general nos intenta hacer una enseñanza de cómo debemos observar nosotros y hablar de otras personas. En este caso Pablo está hablando de Timoteo y Epafrodito, como dijimos, ya puso el ejemplo y el umbral de Cristo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Yo mismo me entrego en sacrificio, pero después toma a personas que quizás están, recordemos esto, no es que Pablo esté en un escalafón distinto, pero sí para los hermanos y aún incluso para nosotros lo ponemos en un pedestal diferente que al resto de otras personas. Entonces él, guiado por el Espíritu Santo, y recuerde, esta es una carta de amistad con carácter exhortativo, escrita por Pablo a sus queridos hermanos en Filipos. No debemos olvidar eso, ¿no? Y que todo el contenido teológico que está anteriormente está dentro de ese contexto. Entonces sigue escribiendo a los hermanos en Filipos. Recuerde, más allá de que Pablo quería hablar del gozo, lo que quería que esta carta, ¿no? Y como dice continuamente, y lo dice en los versos anteriores, ahí en el verso 17, ¿no? Me gozo y regocijo con vosotros, ¿no? Y para que no haya tristeza sobre tristeza, o sea, que haya gozo en ustedes, en escuchar de mis hermanos, y lo que yo me preocupo por ustedes es para que vuestro gozo sea en el Señor, ¿no? Y eso traiga como bendición para el Evangelio allí en la iglesia. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo en esta carta que está escribiendo a sus hermanos, contando de él, de su experiencia, y luego comienza a exponer que tienen que vivir ellos de acuerdo a su ciudadanía celestial, pone un ejemplo. Hay en vosotros, no ha terminado este desafío y este llamado a vivir, ¿no? De acuerdo a nuestra ciudadanía celestial, teniendo el mismo sentir que Cristo, ¿no? El cual se humilló y no consideró a los demás como superiores a sí mismo. Y uno diría, bueno, pero ¿dónde lo podemos ver? ¿Sabes? Yo te doy dos nombres. Solamente eso es lo que quería hacer de alguna manera Pablo. Les dejo dos nombres en los cuales hay este sentir. Y no es que Timoteo sea perfecto, ni Epafrodito lo sea. Eran hombres sujetos al pecado, eran hombres con muchos defectos como lo son usted y yo. Sin embargo, lo hermoso es que Pablo resalta de ellos sus virtudes, pero no sus virtudes personales intentando alabar al hombre, sino que reconociendo que en estas dos personas Dios ha obrado en ellos para que en ellos haya también el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera se manifiesta? Porque esto es lo interesante, para poder examinar nuestra vida y a la luz de estos testimonios ver de qué manera en mi vida se está manifestando que también en mí hay el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Vamos por Timoteo. Entonces, el desafío de hoy es poder imitar, ¿no? Ver, hay dos testimonios dignos de imitar, ¿no? Más cercanos para nosotros, pues son personas con las cuales quizás nos identificaríamos. ¿Se acuerda quién era Timoteo? Fuera de lo que nos dice este texto, ¿quién era Timoteo? Tenemos que Pablo le escribe dos cartas personales a Timoteo. Y en esas cartas, ¿en qué le encarece? Que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Lo dice primera carta de Timoteo, ¿no? Era joven, por lo tanto algunos lo tenían en desprecio por su juventud, probablemente por su timidez, algunos interpretan. Lo que sí nos dice el texto es que padecía muchas enfermedades. Para algunas de ellas le dice, recuerda, mezcla un poco de vino con agua para que no te afecte al estómago, al parecer, pero padecía de varias enfermedades, era medio enfermizo, y al parecer eso era una razón de que él al ir a trabajar precisamente en la iglesia en Éfeso, que no era cualquier iglesia, era como una iglesia bien importante allí, como desde la cual había estado Pedro allí, ¿no? Había estado Pablo allí por mucho tiempo, casi 3 años allí estuvo en Éfeso, y ahora Timoteo tenía que ir a reemplazar a Pablo. ¡Qué tarea! Y viene un muchacho, no sabemos, pero quizás medio joven, enfermizo, delicado, medio tímido. Luchaba contra las pasiones juveniles. Que no terminan,
¿no? Entonces, ese personaje está allí, pero es interesante que precisamente de todos los que están cerca de Pablo, es a quien más Pablo utilizó para enviar. Lo envió a un montón de lugares, ¿no? Si vamos al libro de Hechos, del capítulo 16 en adelante, vemos que lo envía a Éfeso, luego lo envía a otras iglesias, a Corintio también fue con un mandado allí. Pablo confiaba mucho en Timoteo, y no era porque fuera un gran hombre, pero había algo en él, que en su trabajo como cada uno de nosotros debe esforzarnos en tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, se manifiesta en Timoteo de esta manera. ¿De qué manera? Primero, Pablo dice que tiene la esperanza en el Señor de poder hacer lo que se propone, que es salir, ¿no?, de la cárcel y poder estar con ellos, y aunque esperaba su liberación, desea enviarles a Timoteo, ¿no? Ese primero lo que vemos, el deseo de Pablo de enviarles a Timoteo, y de enviarle a alguien en definitiva, ¿no? Porque su preocupación por los hermanos de Filipo era no solo urgente, sino que afectaba su corazón. Recordemos ese vínculo muy profundo que había entre Pablo y estos hermanos. No solamente para ministrar en la iglesia y edificar a los creyentes y servir ahí en la obra, sino también para informarle, como dice ahí, enviar a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, la idea es que Timoteo informe a Pablo de cómo está la iglesia allí, ¿no? Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Quiero saber cómo están, por eso les quiero enviar a Timoteo. Y el interés principal de Pablo de enviarles era que a su vuelta le informase de la buena marcha ahí de la congregación, de modo que él también pudiese estar animado en esto, ¿no? El verso 20 nos va a indicar un poco ya de lo que nos dice de Timoteo, ¿no? La esperanza de Pablo era enviar a Timoteo. Ahora, ¿qué nos dice de Timoteo y qué es lo digno de imitar en él? Y es algo muy interesante. Dice que a ninguno tengo del mismo ánimo y que también sinceramente se interese por vosotros. ¿Se acuerda que ahí en los primeros versos de esta segunda columna, capítulo 1, verso 27 en adelante, que dice que tengan un mismo espíritu, combatiendo unánimes? ¿Se acuerda? Verso 2 del capítulo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Es la misma idea aquí. No hay ninguno que tenga la misma mente que yo, que piense de la misma forma que yo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esto es lo único que dice de Timoteo. Ya vamos a ver de Epafrodito que dice más cosas de él, pero de Timoteo dice solamente esto, acá en esta porción. Y esto nos dice, siendo poco, nos dice mucho, porque nos dice que no había ninguno como Timoteo, y no es que él sea simplemente único, aunque todos lo somos, pero es que él se preocupaba por el bienestar, como dice ahí, de que tan sinceramente se interese por vosotros. Había un ánimo en Timoteo, era la preocupación por quién, por los demás. ¿Se acuerda que no el problema en Filipos, pero sí en Roma, ¿no? Cuando Pablo cuenta su experiencia de lo que está padeciendo ahí en Roma, dice, algunos predican a Cristo, pero lo hacen ¿por qué? Por contienda o vanagloria. Que es lo mismo que dice, ¿no?, en capítulo 2, nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Por qué? Porque buscan lo suyo propio. Y por eso es que hace este llamado, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. No mirando, verso anterior, cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y tenemos que reconocer que muchas veces en nuestra vida, nuestra mayor lucha es dejar nuestro egoísmo de lado, porque nos esforzamos para nuestras cosas. Ahorramos. ¿Por qué? Porque no queremos comprar ese chichecito que queremos de tanto tiempo, y no nos importa que se enojen con nosotros, no nos importa que esto no sea una prioridad, hayan otras cosas que queden de lado, y nos esforzamos por nosotros. No está mal hacer algo como eso. El problema es cuando esto lo hacemos a costa, en desmedro, o no pensando en los demás. No se trata que yo lo voy a hacer y voy a comprar algo para otros, no.
Pero cuando lo que yo hago, el único beneficiado soy yo, cuando el único que importa soy yo, ¿sabe? Pablo lo dice, y algunos dicen que es una cita del mismo Jesucristo, que más bienaventurado es ¿qué? Es dar que recibir, porque cuando uno da, siempre recibe más. Y esto es un principio que nos trastoca montones de áreas. Podemos hablar de la obra misionera. Somos una iglesia pequeña, pero sabemos de que si damos para la obra del Señor, Dios bendice. No es que le vamos a cobrar al Señor la bendición, no, porque sabemos de que aun cuando estamos dando de las puertas para afuera, ¿no? Se está haciendo la obra y estamos siendo parte de algo mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y esta era la característica de Timoteo. Todos los colaboradores del apóstol amaban la obra, ¿no? Y eran entregados al servicio, pero Timoteo tenía un afecto profundo, sincero, amor por la iglesia y en Filipos en particular, pero creo que en general, y por esa razón Pablo lo manda luego a Éfeso y lo manda a otros lugares, porque si había un interés en Timoteo era por los demás y no por lo suyo propio. Y qué maravilloso siendo alguien tan joven, siendo alguien tan enfermizo que podría decir, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa porque no, yo tengo que cuidar mi salud. La salud es lo primero, porque sin salud, pero era enfermizo. O sea, la salud es algo que debemos cuidarnos, sí. Otra cosa es descuidar nuestra salud y eso es ser negligente con nuestra salud. Pero no es un impedimento para la obra, no es un impedimento para servir a otros. Timoteo, con todas sus condiciones, lo que Pablo destaca de él y que quiere que nosotros consideremos hoy para imitar de él, ¿no? Imitar lo bueno de Timoteo y examinar nuestra vida a la luz de Timoteo. Que él no busca lo suyo, sino, en este caso, verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué se preocupaba Timoteo? Precisamente de eso, lo que es de Cristo, lo que es de Cristo. O sea, no solamente por los demás, porque acá hay un detalle, y que a veces se nos puede confundir, en que sí, hay personas que se entregan por los demás, pero sabe que ni siquiera se preocupan de sus propias vidas. Están para los demás siempre, siempre están. Pero no necesariamente en lo que es de Cristo Jesús. No sé si me explico. Están para los demás, para ayudar, para servir y ser de ejemplo, y sin duda lo son. Pero Timoteo lo hacía ¿por qué? Porque comprendía cuál era la obra a la cual Dios lo había llamado y se esforzaba y entregaba su vida en favor de otros, pero ¿para qué? Como lo dice ahí donde comienza esta columna, esta segunda columna, de vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo, para que el Evangelio de Cristo progrese en otras personas. Ese era el combustible de Timoteo. Lo que Timoteo quería es que otros, al servir a otras personas, llegasen a conocer a Cristo, pudiesen ver a Cristo en su vida, pudiesen escuchar continuamente de Cristo por medio de él. Ese era el mayor interés de Timoteo. Y Pablo resalta sus méritos, dice, porque ya conocéis los méritos de él, ¿no? Y esto es hermoso, porque él podría decir muchas cosas de Timoteo, ¿no? Que fue, como lo dice después de Epafrodito, muchas veces habla de su compañero de milicia, y lo vamos a ver ahora de Epafrodito, pero los filipenses conocían bien a Timoteo. Recuerde que Timoteo estuvo con Pablo en esa primera pasada allí cuando se forma la iglesia y en Filipo, pero Pablo hace notar cómo era su carácter, ¿no? Él denota su experiencia, su prueba. Ellos dicen, ustedes conocen los méritos de él, ustedes ya lo han conocido, ya conocen quién es Timoteo, ¿no? La idea de esa palabra es de poner a prueba, de un ensayo, ¿no? Por eso se puede vincular con el carácter de una persona. Y lo que
intenta decir Pablo es que ustedes conocen el carácter probado de Timoteo. Ya lo conocen, lo han visto allí en acción. Pero la asociación entre Pablo y Timoteo como su colaborador no era tanto de un trabajo, sino de un amor muy profundo. Por eso dice de su relación como hijo a padre, cuando dice ahí en el verso 22, porque vosotros conocéis, ¿no?, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Y cuál es la actitud que tiene un hijo hacia un padre? Es de cuidado, de ternura. Y creo que va por ahí un poco la actitud de Timoteo hacia los creyentes. Porque una cosa es servirle. ¿Y qué dice Pedro a los pastores? No sirváis con dureza al alguey. No pastoreéis con dureza. Pues se puede servir y hay muchas maneras de servir. Muchas veces con un látigo, de manera tirana. Pero Timoteo lo hace con ternura, con cuidado. ¿Cuál es Samuel Pérez Millos en un comentario que tiene de Filipenses? Él por lo menos menciona 4 aspectos en la forma de servir de un hijo hacia un padre, en este caso de la relación de Timoteo a Pablo. Dice: 1, obediencia como corresponde a un hijo según lo dispuesto por Dios. 2, lealtad como se evidencia por una relación que no abandona mientras otros pueden dejar, porque el vínculo de hijo y padre se puede romper y no, pero una relación laboral se puede romper, ¿sí? Cualquier otra de las relaciones a veces se pueden romper, pero esta relación es de lealtad, subordinación, considerándolo como apóstol y estando preparado para cumplir las misiones que él le encomendase. Y lo vemos que Pablo lo manda a un lugar y él va, lo manda a otro lugar y él va, y él está dispuesto a ir a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque comprende lo que se llama autoridad y sumisión. Y no era que era el muchachito para los mandados de Pablo, ¿no? Pero él comprendía que había a alguien a quien Dios había puesto como autoridad, y él se sometía y lo tenía que mandar a un lugar. Timoteo iba en obediencia. Y por último dice esmero, haciendo las cosas encargadas con plena dedicación y entrega. Y es hermoso ver, y como termina allí esta parte, ¿no? Así que a este espero enviaros, a este Timoteo, este hermano tierno que se preocupa por los demás y no por sí mismo, que está dispuesto, a pesar de sus enfermedades y todas sus limitaciones personales y que algunos podrán despreciar, a él pretendo enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, a él lo voy a enviar una vez que yo sepa un poco más y tenga claro si yo voy a quedar libre o voy a morir, porque eran las 2 alternativas que tenía Pablo. Pero cuando ya tenga un poco claro esto, se los envío. Mientras no sepa, todavía no va, y confío en el Señor que yo también iré. Y que es lo más probable, sabemos de que Pablo quedó libre y luego, porque fue tomado preso otra vez, y ya no en un arresto domiciliario, sino que ya lo pusieron al cepo, donde escribe precisamente las últimas cartas a Timoteo, ¿no? Probablemente salió libre, y no lo sabemos, el texto bíblico no nos dice, pero probablemente haya ido a Filipos, ¿no?, en esta salida. Y si no, sabemos que estaba en su corazón ir y de manera personal saber cómo están los hermanos. Pero qué hermoso testimonio y ejemplo a imitar de este muchacho, joven, ¿no?, un hombre ya, pero joven, que no tenía, no buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Y para eso significa servir a los demás. ¿Se acuerda Cristo en el aposento alto? ¿Qué hace? Sirve a los demás. Sirve a los demás. ¿Estamos nosotros sirviendo a otros? ¿Es esto una característica de que estamos teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿De qué manera servimos a otros? ¿De qué manera estamos disponiendo nuestra vida por amor a otras personas, sino buscando solamente mis intereses? Teniendo, como dice ahí el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo.
de la misma manera de pensar. Esto parece una hipérbole, ¿no? Es casi una exageración. No era que ninguno de los otros no pensaba como Pablo y simplemente eran egoístas, sino que quizás la misma visión y la misma mentalidad que Timoteo. Habían otros que pensaban distinto que Pablo, ¿se acuerdan? En un momento Pablo y Bernabé se separan por unas disensiones allí, pero siguieron siendo hermanos y ministros en la fe. Pero ¿quién tenía la misma visión que Pablo? Bueno, era Timoteo. Y si, hermano, podemos tomar como ejemplo a aquellos hermanos que, a pesar de que puedan ser distintos a nosotros, ver su visión clara del ministerio y del evangelio, como Timoteo lo hizo imitando a Pablo, y nos ha dejado ejemplo a nosotros para ver de qué manera también nosotros estamos sirviendo a otros. Pero tenemos otro personaje, verso 25, y esto pareciera que mientras va escribiendo a Pablo, o quien está escribiendo aquí mientras Pablo le dicta, ese más es un pero, ¿no? O ahora bien, dice la NBI, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Les canta de principio, mire, quiero enviar a Timoteo por esta y por esta razón, y ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero mientras no se resuelva esto, por ahora, a quien les envío es a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? No sabemos mucho de él, más que lo que nos dice acá el texto, nos sale mencionado en otro lugar. Algunas veces se confunde, o algunos piensan que podría ser el mismo Epafras que sale mencionado en Colosenses, que podría ser el diminutivo de este nombre, pero la verdad es que Epafras, cuando estudiamos Colosenses, que lo estudiamos acá hace un tiempo atrás, vimos que él fue el pastor de la iglesia ahí en Colosas, ¿no? Y eso es en lo que es hoy día Turquía, la zona media de Turquía. Filipos está en Europa, donde probablemente Epafrodito era el pastor o uno de los ancianos ahí en la iglesia. Personalmente creo que son personajes distintos. Epafras era uno y Epafrodito era otro personaje. ¿Qué nos dice de él? Si usted puede dividir su nombre, Epafrodito, el significado del nombre Epafrodito es alguien amable, ¿no? Esa es la idea de su nombre, ¿no? Lo que significa, ¿no? Amable o digno de ser amado. Pero tiene un... En su nombre tiene otro nombre. ¿Cuál es ese? A ver si lo intenta identificar. Saque las dos primeras letras. ¿Qué queda después? Favorito de Afrodita. Afrodito o Afrodita. ¿Quién era Afrodita? Era una diosa. La diosa del amor. Es más bien de la fertilidad y de la sensualidad, ¿no? Esto parece notar, y esto simplemente pueden ser conjeturas, pero esto parece notar que el origen de este hombre era pagano, por lo menos de su padre. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque a diferencia de Timoteo, ¿qué sabemos? Que su madre y su abuela lo criaron ¿en qué? En las escrituras, ¿no? Entonces desde pequeño fue un hombre que se instruyó en las escrituras, a pesar de que su padre era griego, y al parecer algunos piensan que su padre murió tempranamente, por eso el cuidado de su abuela y de su madre, pero fue instruido de pequeño en esto. Tiene un origen de alguna manera en sus inicios en el Evangelio, pero ahora está este otro personaje que probablemente su origen sea completamente diferente al de Timoteo. Y esto nos habla de la gracia de Dios, de cómo Dios puede rescatar a quien Él quiere, ¿no? De su soberanía y de su poder transformador. Porque teniendo aquí alguien a que sus padres hayan puesto en su nombre, que le da identidad en honor a una diosa pagana, y no cualquiera, quizás sus padres servían en ese templo de Afrodita. Y sabemos que el servicio ahí tenía que ver con disolución sexual y libertinaje sexual. Probablemente él creció en ese mundo, pero Dios puede rescatar de donde sea que estemos. Y eso es lo maravilloso de ver a este hombre. ¿Y qué es lo que dice Pablo de Epafrodito? Vamos a ver qué es lo que dice. Es interesante que aquí lo podemos dividir quizás en que él hace descripciones y después habla de las emociones, de lo que siente Epafrodito. Y las descripciones de Epafrodito aquí es que él le dice que es
hermano, ¿no? Trabajador, es un soldado, es un mensajero, es un ministro. 5 descripciones de él. Pablo tenía la confianza, como dijimos, de enviar a Timoteo, pero él decide enviar a Epafrodito. Por mientras, ¿no? Como dice ahí los primeros versos, más tuve por necesario, es la idea, juzgué, ¿no? O sea, mientras estoy escribiendo, quiero enviar a Timoteo, mientras esto no pase, ¿sabe qué? He decidido enviarles a Epafrodito, ¿no? Juzgué que era mejor enviarles a él, ¿no? Siendo el primero de las características de Epafrodito, dice mi hermano. Es interesante que él podría decir hermano en la fe, hermano en Cristo, pero ese pronombre posesivo, mi hermano, habla de esta entrañable, en el griego deriva decir del mismo vientre. O sea, es tan profunda nuestra unión. Y esto es lo hermoso porque, ¿sabe? De vuelta mencionamos algo que hemos dicho otras veces. Nosotros podemos unirnos porque nos gusta el mismo club, quizás votamos al mismo partido político, estudiamos en la misma universidad, somos de la misma ciudad, en fin, por un montón de cosas que pareciera que nos uniesen. Pero, ¿saben? No hay ningún otro vínculo mayor que el que dice Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos. Y usted y yo, si han creído en Cristo, somos llamados hijos. Por lo tanto, podemos con toda autoridad decir: usted es mi hermano o es mi hermana. Y sabe que no hay ningún otro vínculo mayor que ese. Pero a veces lo miramos con tanto desdén y a veces tenemos vínculos en otros aspectos más profundos que el vínculo que significa decir mi hermano, mi hermana. Esto es un desafío para nosotros, ¿no? Pues la manera en que consideraba Pablo a Epafrodito debe ser la manera en que nosotros también debemos considerar a nuestros hermanos. Él es mi hermano, es mi hermana. Y esto es lo que dice, este vínculo profundo de Epafrodito. ¿Y qué es lo que hemos de imitar? ¿Por qué? Porque él, siendo de origen pagano, Pablo siendo de lo más pulcro, ¿no?, de la sociedad de Jerusalén, ¿no? ¿Sabe? Eso no era distancia para Pablo, ni para Epafrodito. ¿Por qué? Porque el vínculo que los unía es mucho mayor. Pero no solamente hermano, sino que dice colaborador, trabajador, ¿no? Colaborador, esta idea de laborador, colaboradores que se ayudan, ¿no? Él es alguien que está trabajando junto. No es que sea simple, porque uno dice, mira, ¿sabe? Hay una persona súper trabajadora, pero trabaja solo. Fantástico, es re trabajador, pero trabaja solo. Y esto nos habla de la esencia de esta familia espiritual, que Epafrodito practicaba muy bien y que nos cuesta a nosotros. Porque queremos servir al Señor, pero ¿sabe que yo lo hago solo? ¿No? ¿Sabe? La Escritura nos dice que la iglesia es un cuerpo y debemos ser colaboradores, o sea, trabajar juntos. Y esto se nos hace difícil muchas veces porque somos distintos y después las cosas prácticas, distintos horarios, un montón de cosas que nos pueden diferenciar, pero debemos esforzarnos y ser tener esa disposición, hacerlo de manera intencional en trabajar juntos en la misma tarea, porque la obra de Dios está planificada para hacerlo juntos. Y yo reconozco que es una de las cosas en las cuales más lucho, de hacer juntos la tarea que el Señor nos ha dado. Y esta era una característica de Epafrodito. Pero no solamente eso, sino que dice compañero de milicia. Él era un compañero de milicia, él es un compañero de arma, un compañero de combate, ¿no? Lo que hace notar acá es que el trabajo era una lucha, y Pablo lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Estaban en la lucha juntos, combatiendo juntos. Pero no solo eso, sino que era vuestro mensajero. Interesante que no dice mi mensajero, sino dice vuestro mensajero. ¿Por qué? Porque la iglesia lo había mandado, ¿no? Y lo había mandado con una ofrenda. Ahora, uno ve la distancia que hay entre Filipos y Roma. ¿Sabe cuánta es la distancia? 1300 kilómetros.
no es poco, es como un viajecito de aquí a Mendoza. Y en ese entonces lo podía hacer o por tierra, que era bastante largo, o parte por mar y parte por tierra. Pero eran varios días de viaje. Él iba con una ofrenda, le podía pasar cualquier cosa, había que confiar en alguien para mandar con una ofrenda. En tremendo viaje. Y él estaba dispuesto a eso. Y dice, él es vuestro mensajero. Interesante que la palabra que ocupa Pablo aquí es apóstolos, ¿no? Apóstolon, aquí. No es el título de apóstol, no es el título que vemos que se les da a los 12 y que también toma Pablo, sino que, porque eso es lo que significa apóstol, mensajero. No está hablando del título, sino que más bien de su labor como mensajero, ¿no? Era que él había sido comisionado, ¿no?, para visitar a Pablo y llevar la ofrenda que los hermanos ahí en Filipos le habían encomendado, ¿no? Dijimos es hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero. Y esta última característica o descripción de alguna manera de Epafrodito es que dice allí, ministro o ministrador de mis necesidades. Otra versión, la NBI, dice que ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. ¿Y cuáles eran las necesidades de Pablo? ¿Solo económicas? ¿Solo materiales? Es hermoso porque sabe que la palabra que ocupa Pablo aquí para decir que él es ministro no es cualquier palabra, es una palabra que se deriva de liturgia. Cuando él dice para ministrar para mis necesidades, ocupa la palabra ahí el ministro como liturgia, que era una palabra que se ocupaba para explicar lo que hacía el sacerdote en el templo, que es un servicio de adoración. Eso es lo que viene a hacer Epafrodito. Y esto es hermoso porque cuando nosotros servimos a otros, ¿a quién estamos adorando? A Dios. Y lo que hacemos no debe ser como adoración a otras personas, porque a veces podemos caer en ese error de intentar servir al hombre cuando viene alguien, intentar quedar bien con esas personas. No, hermano, lo que hacemos por otros es una adoración, es una ofrenda a Dios, y debe ser de la misma manera, ¿no?, de un servidor que hace a un servicio vinculado a Dios, que nuestro culto a Dios se manifiesta en servir a otros. Cristo le dice a la mujer samaritana, ¿no?, que Dios desea adoradores, ¿se acuerdan? Bueno, y una manera de adorar es sirviendo a otros, como lo hace Epafrodito y como lo destaca aquí Pablo, ¿no? 5 descripciones, pero también habla de su corazón. ¿Por qué? Dice, porque él tenía el gran deseo de verlos a todos y gravemente se angustió. Y acá hay dos palabras, su anhelo, pero también esa angustia. El anhelo de verles, él estaba deseoso de ver a sus hermanos en Filipos, porque claro, ya su viaje y están allá y no sabe qué sucede. No había WhatsApp en ese tiempo, sin duda, y lo que se sabía de los hermanos allá era bastante poco, ¿no? Y él deseaba, ¿no?, su intenso deseo iba a ser satisfecho de estar. Escuchaba esta semana una clase de este texto de un pastor brasileño, y él ocupaba la palabra saudade, que es muy difícil de traducir al español, que ese anhelo muy profundo del corazón que medio mezcla de nostalgia con muchas emociones, ¿no? Y fue interesante que él, al hablar de este anhelo, él ocupó esa palabra, ¿no?, de esta nostalgia por la ausencia de sus hermanos y de su iglesia, y ese anhelo de estar, ¿no?, era lo que sentía Epafrodito. O sea, él tiene este sentir por Pablo también, y va enviado a servir a otros, pero eso no significa que no quiere estar con sus hermanos. Prefiero estar acá con Pablo. No, está con el gran apóstol, pero él siente el gran anhelo de estar con sus hermanos. Pero también está angustiado. ¿Por qué está angustiado? Porque estuvo cerca de la muerte, y eso, interesante, eso le angustió porque obviamente hoy nos cuesta manejar la angustia cuando con toda la instantánea mensajería que existe, sabemos de que alguien está un poco mal, pero ¿qué pasó? Y ya queremos saber todo. Imagínense en ese tiempo. Entonces, al parecer se enteraron que no sabemos cómo ni qué enfermedad
Algunos dicen probablemente durante su viaje se agarró alguna enfermedad que al llegar ya estaba y lo tuvieron que cuidar, que casi llegó al punto de morir. No sabemos cómo se sanó, si se sanó de manera milagrosa, si Pablo ocupó el don que Dios le había dado para curarlo, no lo sabemos. El texto no nos dice, así que al parecer no. Simplemente Dios, como dice más adelante, tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino que también de mí, porque si se llega a morir Epafrodito, esto añade más tristeza de las que ya tengo, dice Pablo. Pero qué hermoso, hermano, que él está angustiado porque al estar cerca de la muerte, esto iba a traer, como dice ahí verso 27, verso 26, perdón, y gravemente se angustió porque habías oído que estaba enfermo. Entonces, él se angustió porque ellos se enteraron, los hermanos se enteraron que él estaba enfermo y claro, podrían pensar muchas cosas. ¿Habrá llegado la ofrenda? algunos pensarían esto, ¿no? Vamos a ver el ovario pinto de la iglesia, ¿no? ¿Llegó la ofrenda? ¿Llegó bien? ¿No? Otro, ¿y quién lo va a cuidar ahora? ¿Tenemos que mandar para cuidarlo y traerlo de vuelta? Otros realmente preocupados por él, ¿no? Y esperar que se mejore pronto o preocupados porque no va a poder servir de mejor manera a Pablo. Sin embargo, Pablo dice, él ha sido un gran servidor para mí y un adorador al Señor en esto. Así que vemos que estaba más deseoso de enviarlo para que ellos se alegraran de que ahora está bien recuperado y está con vosotros de vuelta. Así que les insta Pablo ahora, verso 29, recibidlo. Y verso 28, le envío con mayor solicitud para que al verle, o sea, con mayor rapidez, para que al verle se gocen y yo esté con menos tristeza, o sea, esté con gozo también yo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. ¿Cómo era? Dijimos, un vínculo profundo, colaborador, trabaja en equipo, compañero, estaba ahí en la lucha, cumplía con llevar un mensaje, era al servir a otros era un adorador, pero también vemos ese corazón que tenía para con la iglesia. De la misma manera que Timoteo se expresaba de manera diferente. Él ponía y tenía un profundo amor por los hermanos y en Filipo poniendo los intereses de ellos por los suyos propios. Pero acá había alguien que realmente su corazón estallaba por sus hermanos. Dice, a los que son como él, tenedles en gran estima, porque por la obra de Cristo, no es por mí, no es por él, no es por vosotros, es por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y al terminar aquí, hermanos, hay muchas cosas en las que podemos pensar. Dijimos al principio, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, y decimos, pero eso es demasiado alto. Pablo era el apóstol, hermano. Ahora el Espíritu Santo nos ha dejado a Timoteo y a Epafrodito. Y hay cosas dignas de imitar en ellos. Pero no solo en ellos, La lista, aunque no está aquí, puede seguir. Y hay muchos hermanos a nuestros alrededor. Aquí mismo, podemos mirar atrás, adelante, al costado. Hay hermanos que son dignos de imitar, que tienen cosas dignas de imitar. Como dice aquí, Pablo no menciona quizás otras cosas y defectos de estos hermanos, pues los tenían sin duda. Pero él menciona aquellas cosas en las cuales se podía ver a Cristo en ellos. Y esas son cosas dignas de imitar. Y si no, él nos está desafiando a mirar a Timoteo y a Epafrodito, podemos seguir mirando a otros, hombres y mujeres, que tienen cosas dignas de imitar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Resaltamos quizás los defectos de los demás, en vez de ver las cosas que podemos imitar de ellos. ¿Cómo está siendo nuestra actitud hacia otros? Hacia otros Timoteos, hacia otros Epafroditos. Que el Señor nos dé la gracia para poder ver en los demás las cosas que se pueden imitar. Y aquello que no, si es necesario acercarnos y en amor, hablando la verdad en amor, y como nos dice Mateo 18 y como nos dice Gálatas 6:1, acercarnos para que eso no le siga afectando primero a nuestros hermanos. Y si nos está afectando a nosotros, podamos estar bien con el Señor y con nuestros hermanos. Pero qué hermosa visión de Pablo
de ver a personas, no lo vamos a decir común y corrientes, porque también Pablo lo era, y aún nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de humanidad y de hombría. Pero tenemos ejemplos, y el Señor nos sigue regalando ejemplos a imitar. El tema es que imitar, la palabra imitar, ¿no?, viene de mímica. Nosotros conocemos el juego de la mímica, ¿cierto? ¿Cuál es el juego de la mímica? Es que yo voy a hacer lo mismo que el otro. Entonces, que nosotros al ver lo bueno y digno de imitar en otro, no solamente nos quedemos en esa contemplación y poniendo en la balanza diciendo, bueno, pero es que son tan pocas las cosas para imitar y son más las cosas de sus defectos, entonces, ¿qué las voy a hacer? Hacerlas. Si las vemos, hacerlas. A quien sea que podamos observar, a las personas que Dios nos pone a nuestro alrededor, acá mismo en nuestra iglesia. Muchas veces, ¿qué hacemos? Porque hay defectos en mí, entonces cualquier cosa buena que pueda haber en otra persona, la desechamos. ¿Por qué? Decimos, pero él hizo otra cosa y otra cosa, entonces eso desacredita y elimina cualquier otra cosa que podamos ver. Hay cosas que nos desacreditan, ¿no?, para la vida cristiana, sin duda. Pero hay defectos, hay luchas, hay pecados en nuestra vida que son necesarios cambiar. Pero hermano, que al mirar a otros podamos ver lo que es digno de imitar y hacerlo, ¿no? Y de esa manera nosotros beneficiarnos de lo que Dios, por muy poquito que pueda hacer o que pueda estar siendo y que esperamos que pueda crecer, que Dios está obrando en otras personas, nosotros lo podamos observar y lo podamos tomar de ejemplo. Por lo menos estas cosas que vimos en el Timoteo y Epafrodito tenía que ver no con cosas que hablaban de ellos mismos o que eran para sí mismos, era para otros. Y que esa sea también una manera de examinarnos, primero a nosotros y al mirar a los demás. Si vamos a resaltar algo, es que eso sea algo que está siendo en beneficio de otras personas y en bendición de otras personas. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor por esta mañana. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por este tiempo de estudio en ella. Gracias porque tú nos dejas testimonio de Timoteo, de Epafrodito, pero también hoy nos estás dando ejemplo en hombres y mujeres que son tus hijos, tus hijas, Señor, de los cuales podemos observar, de las cuales podemos rescatar cosas dignas de imitar. Señor, que no nos justifiquemos diciendo, bueno, pero son pecadores, son limitados, tienen defectos, o no queriendo cumplir lo que hay, el sentir que hay en Cristo, porque pareciera un ejemplo inalcanzable, aún incluso el de Pablo. Pero Señor, gracias por darnos este testimonio de estos hermanos. Pues no tenemos excusa, Señor. Primero, para vivir y tener el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no miró por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y lo vemos ejemplificado en estos personajes, pero también en nuestra vida, Señor, que lo pueda haber, Señor. Que no veamos por nuestras vidas solamente, sino que veamos por los demás, por aquellos que están necesitados, por aquellos que necesitan de nosotros. Señor, que no menospreciemos lo que tú puedes hacer por medio nuestro. Señor, tú nos quieres usar, quieres que simplemente seamos instrumentos, vasos de barro, Señor, que sean llenos de tu Espíritu, para que puedan ser de bendición a otros. Y nuestras vidas también puedan ser dignas de imitar. Señor, gracias porque nos has puesto en medio de una comunidad de personas pecadoras, pero que están siendo transformadas por medio de tu palabra. Y que esta palabra de esta mañana también pueda transformar nuestra vida, Señor, de gracia en gracia y de gloria en gloria, para ir alcanzando ese sentir que también hubo en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Cuida volver a nuestros hogares.
bendiga usted también toda la ofrenda que se ha recibido hoy aquí, que tú la multipliques también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Señor le bendiga, nos vemos el miércoles a las 19.